No sé con exactitud qué fecha era. Tampoco si en ese momento yo seguía vivo en el sentido más humano de la palabra. Lo que sí recuerdo, como si pudiera olerlo aún, es la humedad del aire dentro de aquel viejo motel. Era la última vez que la vería con él. Y yo estaba allí, estacionado fuera, aferrado al volante, viendo cómo entraban, como ella, mi esposa, se aferraba a la mano de otro hombre. En ese instante sentí que algo en mi interior se quebraba, como si mis huesos dejaran de sostener mi carne. Me quedé rígido, sin parpadear, intentando grabar cada detalle. Su cuerpo pegado al de él, el mismo regalo que hacía apenas días yo había visto en el porche de nuestra casa. El espejo retrovisor me devolvía un rostro ajeno, el mío, pálido, tenso, con la mandíbula apretada. Así supe que el final estaba ahí, aunque todavía no lo hubiera aceptado. Me gustaría decir que di un portazo y corrí a enfrentarlos, pero no sucedió así. Apagué el motor y esperé. Quería cerciorarme de lo que mis ojos ya habían descubierto. Allí inició mi muerte simbólica. Cuando, un tiempo después, subí de nuevo al coche con la confirmación, me dije, esto no termina aquí, Francisco, pero ya nada volverá a ser igual. Y me fui con un nudo en el estómago. Lo que sentí fue algo peor que la furia. Fue un vacío. Un sabor metálico que queda cuando algo sagrado se quiebra. Ahora, desde esta distancia, es como si estuviera testificando en un juicio, o en mi propio funeral. Todo suena a prueba y testimonio. Voy a relatar cómo empezó mi infierno, y por qué al final decidí dejarla con todo lo que vino después. Debo hacerlo de manera metódica, como un informe clínico, para no enredarme en mi propia rabia. Y sin embargo, no puedo negar que me come por dentro cada palabra que pronuncio. Retrocedamos al inicio, porque sé que lo que acabo de describir, aquella última escena, necesita contexto. Mi nombre es Francisco Morales. 45 años, supervisor en un taller de mecánica para camiones de carga, residente en Houston. Casado con Adriana Benítez, 38. O, más bien, estuve casado, antes de todo este desastre. Ella y yo construimos algo que, durante años, consideré un hogar sólido. Puede que no tuviéramos lujos, pero había honestidad, calor y un proyecto compartido. O al menos, así lo creía yo. Todo empezó con pequeños indicios. No me agrada admitirlo, pero presentí que algo iba mal desde que noté en ella ese gesto de distancia, de evasión. Una noche, cuando volvía de trabajar, la encontré sentada en la sala, mirando su teléfono con una sonrisa que se desvaneció al verme. Al principio no pregunté nada, me dije que quizá era un mensaje de alguna amiga. Pero mi intuición no cedía. Hubo otras señales, la forma en que se arreglaba con más esmero antes de ir al gimnasio, o lo mucho que tardaba en contestar mis llamadas. Durante semanas, me obsesioné con la idea de que había alguien más. Pero necesitaba pruebas. Contradictorio, porque la parte de mí que aún la amaba no quería verlas. Cada vez que veía el coche del vecino en la entrada, con un ramo de flores o con un paquete, recordaba que esas mismas flores, o un detalle similar, aparecían en casa un par de días después, de parte de una compañera del trabajo, para Adriana. En mi mente, todo se convirtió en un rompecabezas macabro, con piezas que encajaban demasiado bien. En ese lapso empecé a notar mi propia degradación. Dejé de dormir bien. Me costaba hasta comer. Mi madre me llamaba preocupado, hijo, ¿estás bien? Te noto raro. Pero yo respondía con evasivas. Quería creer que Adriana tenía una explicación lógica, que no me traicionaría de esa forma. De pronto, estaba espiando mensajes en su teléfono cuando ella no miraba. Me sentía sucio, como si fuera yo el delincuente. Sin embargo, esa necesidad de saber era más fuerte que mi orgullo. Fue así como llegué aquella noche al motel. El día anterior, un vecino, un buen hombre que a veces me saludaba con discreción, me comentó que había visto a mi esposa con una caja en la mano, subiendo al coche de un tipo moreno, alto. Un hombre de aspecto atlético que no era precisamente usted, Francisco. Preferí no reaccionar, me limité a sentir. Esa misma noche, sin decir nada, conduje sigilosamente tras ella. Y la seguí hasta ese motel de paso, uno de esos con luces de neón parpadeantes y un letrero despostillado. ¿Qué hacía allí a esas horas? La escena fue grotescamente clara. No es que la viera besándolo en la recepción.
No. Fue peor. Esperé lo suficiente como para ver cómo entraban a una habitación, cómo la puerta se cerraba y cómo las luces del pasillo se apagaban al cabo de algunos minutos. Dentro de mí se sucedían imágenes confusas, sus manos sobre su cintura, las risas ahogadas al otro lado de la puerta, el estruendo de mis propios latidos. En mi mente, yo me repetía, entra, haz algo. Pero cada parte de mi cuerpo estaba paralizada. Sentía que, si irrumpía, todo se volvería aún más real, y no estaba preparado para confirmarlo con mis propios ojos. Sin embargo, la rabia, o quizá la sed de verdad, me impulsó a bajar del auto, a acercarme en silencio. El pasillo estaba mal iluminado, con un tenue olor a cloro de la piscina cercana y a viejos desinfectantes. Al pasar junto a la ventana de la habitación, escuché ruidos que me corroyeron el alma, risas contenidas, murmullos en voz baja, el crujido de la cama. Hubo un momento en el que el corazón me retumbó tan fuerte que pensé que ellos podrían oírlo. Me acerqué más de lo que hubiera querido y, a través de una rendija de la cortina mal cerrada, la vi. Era Adriana, con su cabello cayéndole sobre los hombros, los labios entreabiertos, las manos aferradas al cuello de ese hombre. Se movían con urgencia, como si cada segundo que pasaban juntos fuera un tesoro. Él la besaba en el cuello mientras ella arqueaba la espalda con un suspiro entrecortado. Esa imagen se incrustó en mi memoria sin piedad. Escuché un gemido suave. No sé si se me escapó a mí, de dolor y humillación, o a ella, de placer y entrega. Lo cierto es que aquel par estaba fundido en algo que hasta hacía poco ella me había jurado que era sagrado, reservado solo para mí y su supuesto amor. Y allí, en esa penumbra, comprendí que había muerto. El hombre en el que confiaba, yo mismo, había dejado de existir. Sentí un hormigueo en las manos, un nudo en la garganta, ganas de gritar, pero lo único que hice fue retroceder, casi tropezando con una papelera. Luego, caminé hacia mi coche, subí y esperé en silencio. Podía escuchar mi respiración acelerada, incapaz de ordenar un pensamiento coherente. No quería montar una escena. No quería suplicarle a nadie. Solo quería entender por qué sucedía y a la vez deseaba escapar de esa verdad. Esa misma noche, mucho después de verlo salir, me fui a casa. Me senté en la sala, con las luces apagadas. Al rato, ella entró, tratando de no hacer ruido. Me encontró allí, estático, como un fantasma. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. «¿Estás bien?», me dijo con un tono que apenas disimulaba su nerviosismo. No respondí. Podría haberla acorralado de inmediato, preguntarle con quién había estado, exigir explicaciones. Pero no fui capaz. Simplemente subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Era la primera vez que me dormía sin siquiera darle las buenas noches. Y también sería la última vez que intentaría dormir bajo el mismo techo que ella sin sentirme un cadáver con los ojos abiertos. Al día siguiente, desperté con una certeza: tenía que recoger pruebas de su traición. No sé por qué pensé que necesitaba un argumento legal. Tal vez me apoyaba en la esperanza de un divorcio y en la idea de que ella pagara de alguna forma. O tal vez únicamente buscaba una válvula de escape. La objetividad de un proceso jurídico me permitiría no ser devorado por las emociones. Recopilé mensajes, seguí registrando sus salidas. Cada vez que la veía salir con la misma ropa que usaba en esas escapadas, algo dentro de mí se destrozaba un poco más. Al cabo de un mes, yo era un zombi que, de día, mantenía su rutina en el taller, de noche, vigilaba, reflexionaba en silencio, me sumergía en un caldo amargo de rabia y resignación. Por fin tomé la decisión, contacté a un bufet de abogados. Fue el paso más extraño de mi vida. Me senté frente a un tipo corpulento, con traje gris, y le hablé de mi situación con la misma calma con la que uno relata un choque de auto. Quiero un divorcio. Quiero que ella sienta las consecuencias, dije. Él me miró con curiosidad y me preguntó si necesitaba la custodia de hijos. Le aclaré que no teníamos hijos. Tal vez, pensé en ese instante, era un alivio que no hubiéramos tenido descendencia, habría sido más doloroso. El abogado me explicó que la infidelidad no siempre es determinante, pero había formas de presionar. El dinero puede hacer que la rueda gire a tu favor, si te preparas bien, añadió. Supe entonces que mi duelo había cruzado la línea, ya no buscaba reconciliación ni entendimiento.
sino un mecanismo frío para que esa mujer se diera cuenta de su error. Y lo admito, sentí un escalofrío de poder. Por un segundo, creí que la venganza me devolvería algo de la dignidad perdida. Mientras tanto, ella seguía actuando como si todo fuera normal. Llegaba tarde, inventaba historias de reuniones con compañeras. Fingía una sonrisa cansada cuando yo le preguntaba cómo había estado su día. Yo no respondía. La indiferencia, la mía y la suya, era una barrera invisible que dividía la casa en dos mundos. A veces, cuando nos encontrábamos en la cocina, cruzábamos las miradas por un segundo, y yo veía en sus ojos un atisbo de culpa, o quizá miedo. Pero ella no decía nada. Ni siquiera intentaba justificar sus salidas. Parecía resignada a que yo lo sabía, pero ninguno quería iniciar la confrontación. Así pasaron unas semanas, hasta que por fin decidí darle la estocada. Le dije que me iría. Que se quedara con la casa. Que no necesitaba nada de ella. Solo quería romper el lazo legal que nos unía. Aquel día, se quedó parada en medio de la sala, con una caja de cartón a medio cerrar. Me miró como si quisiera llorar, pero no le salía ni una sola lágrima. Yo tampoco pude pronunciar palabra alguna más. Hice mi maleta con 4 cosas y me fui, dejando atrás todo lo que consideraba mi hogar. Fue una retirada sin dramatismo. Sin gritos, sin sollozos. Solo vacío. Necesité dormir en el coche esa primera noche. Una parte de mí pensaba que quizás ella se comunicaría para pedirme que volviera, para confesarlo todo, para intentar recuperar algo de lo que tuvimos. Pero no sucedió. El teléfono permaneció en silencio, como un testigo mudo de que, efectivamente, la historia se había acabado. Me dije, ya está, ya no hay marcha atrás. Durante los días siguientes, me refugié en un hotel barato, no muy distinto al que ella solía frecuentar con su amante. ¡Qué ironía! Una cama con sábanas con olor a desinfectante y un televisor viejo que apenas captaba un par de canales locales. Fue ahí donde me di cuenta de que el sufrimiento duele más cuando va acompañado de la indiferencia de la otra persona. Porque sí, la encontré completamente desinteresada en mi partida. Y eso perforó lo que quedaba de mi orgullo. Al menos, en mi cabeza, la imaginaba con remordimiento, con un mínimo arrepentimiento. Pero cada día sin un mensaje suyo confirmaba lo contrario, le daba lo mismo. Y comprender eso me dolió más que el propio engaño carnal. Pensar que ya ni siquiera valía la pena un lo siento o una súplica me destruyó. Empecé a deambular. No tenía un sitio fijo. Dormí algunas noches en un refugio improvisado con mi chaqueta como cobija. No podía costear más tiempo en el hotel, y tampoco soportaba la idea de pedir ayuda a mi familia. Mi orgullo de hombre se resistía. El recuerdo de la escena en el motel me perseguía como una pesadilla recurrente, cada vez que cerraba los ojos. Veía sus manos sobre el torso de aquel tipo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a tope, sin aire. Y cada mañana me levantaba sintiendo que mi vida era un mal chiste. Poco después, llegó la noticia. Mi abogado me dijo que con el dinero que había invertido en el litigio, lograríamos complicarle la existencia a Adriana. La dejaremos con una pila de trámites que la van a agotar, prometió el tipo con la seguridad de un buitre legal. Yo asentí, como si fuera un procedimiento más. Me daba lo mismo. No deseaba venganza pura, o eso me repetía, sino la verdad legal. Que quedara asentado que me había traicionado, que se la reconociera como adúltera. Podría sonar primitivo, pero necesitaba esa forma de justicia. Y mientras tanto, me enteré de que su amante se llamaba Daniel Vergara, un gerente de un pequeño motel, sin grandes ingresos ni demasiado prestigio. Cuando supe eso, me reí con una mezcla de desprecio y amargura. Los siguientes meses transcurrieron entre papeles y silencios. El taller en el que trabajaba fue mi único contacto con la realidad, el único lugar donde nadie me veía como un hombre traicionado ni como un tipo derrotado. Allí era simplemente Francisco, el que reparaba motores y organizaba al equipo. Pero incluso eso se volvió insuficiente para curar mi herida. Al cabo de un tiempo, renuncié. Sentí que no podía quedarme en la misma ciudad, rodeado de los mismos lugares, la misma gente que quizás sabía lo que me había pasado. Decidí alejarme. Me subí a mi coche con la poca ropa que me quedaba y conduje sin rumbo. Pasé por Dallas, luego por pequeñas ciudades, hasta que el dinero empezó a escasear.
Entonces hacía trabajos temporales, reparaba techos, limpiaba garajes, cualquier cosa que me diera para subsistir. Dormía en el mismo auto o, si había suerte, en algún dormitorio para trabajadores. Me convertí en una sombra, un hombre sin dirección, sin voz, sin esperanza. A ratos, creía que la furia me mantenía en pie, que mi motor era la idea de que algún día ella pagaría con creces. Otras veces, me sentía demasiado cansado y solo quería desaparecer. Así transcurrió un año. Un año de borrarme a mí mismo. De ignorar el teléfono, de evadir a mi propia familia, que debió pensar que había caído en la locura. Pero lo peor era darme cuenta de que nada de eso me aliviaba realmente. Seguía con la imagen de esa noche, grabada en el cerebro, recordando su expresión cuando se fundía en otro abrazo. Era mi tortura personal. Hasta que un día, me encontró. Aún no sé cómo. Quizá usó contactos, o siguió alguna pista. Pero la cuestión es que Adriana apareció en la puerta de la habitación que yo ocupaba temporalmente, en un motelucho peor que aquel donde la había descubierto. Llegué después de un día de trabajo arreglando cercas, y ahí estaba ella, con los ojos rojos. Me miró con un cansancio tan hondo que me costó reconocerla. Tenía el cabello algo desarreglado, vestía unos jeans gastados y una blusa que le quedaba grande. Parecía haber perdido peso. Parecía enferma de soledad o de pena. Y no podía sostenerme la mirada. Necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Observé la habitación a mi alrededor, sentí vergüenza del desorden, de mi propio deterioro. Pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que la extrañaba? ¿Que la odiaba? ¿Que me daba igual si regresaba o no? Lo cierto es que, en ese punto, yo ya no sentía nada. Estaba seco por dentro. Ella se atrevió a dar un paso hacia mí, como queriendo tocarme el hombro, y retrocedí. Fue un gesto instintivo, una barrera que no pensaba bajar. Por un instante, el silencio fue total. Solo se escuchaba un ventilador en el techo. Ella al fin soltó unas palabras atropelladas: lo siento. Necesito que me escuches, que sepas que... No la dejé terminar. No hace falta, contesté con la voz más fría que tuve en la vida. Ya no es asunto mío. Ella se quebró en un sollozo sordo, pero de alguna manera supe que era tarde para todo. Sentía que estaba hablando con una desconocida. O tal vez la desconocida siempre había sido ella y hasta ese momento yo lo comprendía. Cerré los ojos un segundo, y me vino la imagen del viejo taller, de mis herramientas, de la casa que habíamos compartido. Y me di cuenta de que, incluso recuperando aquello, mi dignidad no iba a resurgir como antes. Yo ya era otro. Uno que no le pertenecía. Francisco, lo siento, por favor. Escuché su voz suplicante y en mi mente recordé la escena en el motel, la vi feliz, entregada a él, sin remordimiento alguno. Y al comparar esa imagen con la mujer destrozada frente a mí, sentí que algo dentro de mí se cerraba por completo. Sé que suena cruel, pero fue un alivio no sentir compasión. No sé si eso me hace un hombre malo, pero es la verdad. Me di la vuelta y empecé a recoger mis pocas pertenencias, arrojándolas a una bolsa de lona. Ella seguía allí, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Fue entonces cuando le dije: quédate con lo que quieras, Adriana, pero no me pidas que olvide. Porque no puedo. Ni quiero. Mi voz retumbó en mis oídos, era la voz de un hombre que ya se había condenado a no amar nunca más. O eso pensaba yo en ese momento. Al ver que mi indiferencia era total, ella pareció resquebrajarse aún más. Me dejó, admitió, con un tono de vergüenza. Daniel me dejó cuando empezó a complicarse todo. Dice que no quiere líos, que no quiere problemas legales. Soltó un suspiro que parecía atravesarla. He perdido todo, Francisco. Perdí mi casa, perdí mi estabilidad. Te perdí a ti. Solo quería. La interrumpí, volviendo la mirada hacia ella. ¿Le llamas perder? ¿Alguna vez valoraste lo que tenías? Ahí surgió la amargura que me habitaba. Te vi, Adriana. Te vi. No solo te he imaginado con él, sino que te vi entregándote en ese cuarto barato. No era algo pasajero. Era un golpe al corazón. Y lo diste más de una vez.
Ella agachó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. No sé cómo repararlo, murmuró. No puedes, sentencié, buscando mi cartera entre el caos. Al encontrarla, la abrí y tomé una piedra que llevaba guardada desde hacía meses. Una piedra lisa y oscura, que simbolizaba para mí la dureza, la imposibilidad de sentir. Me di este regalo a mí mismo, le dije mostrándosela, para recordarme que mi corazón ya no late por ti, sino por mi propia supervivencia. Con el pulgar la giré en mi mano y sentí su peso. No hay nada que me devuelvas. ¿Nada? Ella retrocedió hasta apoyarse contra la pared. No lloraba más, parecía cansada, agotada. Perdóname. Se lo dije sin odio, aunque suene contradictorio, no. Mejor olvídame. Solo eso. Sabía que no necesitaba su perdón ni su arrepentimiento. Yo necesitaba mi propia redención, y esa ya no pasaba por sus manos. Salí de la habitación, bajé las escaleras y puse mi bolso en el carro. Antes de arrancar, la vi una última vez asomada en la ventana, un espectro abatido. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y me pareció sentir lástima. Pero fue tan fugaz que enseguida recordé la cortina corrida, sus gemidos con aquel tipo, y la lástima desapareció. Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. De cierta forma, ese fue el auténtico final. Mucho más final que aquella noche en el motel, porque ahora todo estaba dicho, y la puerta que se había quedado entreabierta con los reproches ya no existía. La cuestión es que no me siento mejor por ello. Fui a ver a mi abogado para informarle que no quería prolongar más el proceso, que firmaría los papeles que fueran necesarios, pero que no iba a seguir alimentando la maquinaria legal. Solo finalice el divorcio y termine con esto, le exigí con determinación. El hombre me miró sorprendido, dijo que estaba a punto de lograr una ventaja mayor en el reparto de bienes. Sin embargo, yo lo interrumpí. Ya no la quiero ni el dinero. Quiero mi libertad. Nos vimos en los juzgados un par de semanas después para firmar la terminación de la vida conyugal. Ella llegó sola, demacrada, sin maquillaje. Me dio la impresión de que, por primera vez, mostraba su verdadero rostro, sin máscaras. No se acercó a hablarme. Apenas asintió ante el juez. Cuando llegó mi turno, respondí con monosílabos. Todo ocurrió en menos de una hora. Luego, cada uno se fue por su lado, como si nunca hubiéramos compartido un techo, una cama o un amor. Desde entonces, me dediqué a recuperar mi dignidad a mi manera. Conseguí un trabajo temporal en otra parte del estado, supervisando un pequeño taller que necesitaba a alguien con mi experiencia. No es la gran cosa, pero es algo. Me mudé a un departamento modesto, con una habitación y un sofá viejo, donde duermo a veces cuando no tengo ganas de meterme en la cama. Por las noches, suelo quedarme pensando si de verdad estoy haciendo las cosas bien o si, al final, el rencor me consumirá por completo. Algunas veces me recuesto sobre ese sofá, sostengo en mi mano aquella piedra oscura y trato de recordar cómo me sentía antes de la traición, en esos años en que el matrimonio era mi ancla al mundo y no mi condena. Pero la memoria me falla. Como si esa parte de mí hubiera sido arrancada de raíz. He pensado en mi familia. Mi madre envejece y mi hermano me llama de vez en cuando, preocupado, preguntando si volveré a visitarla. Le respondo que sí, algún día. No puedo darle fecha. Aún me cuesta enfrentar la mirada de quienes saben todo lo que me pasó. Quizá es un orgullo malentendido, me recuerdo siempre el hombre fuerte, el que sostenía a la familia tras la muerte de mi padre. No quiero que me vean como un fracasado. Y sin embargo, sé que tendré que reencontrarme con ellos antes de que sea demasiado tarde. Hay días en que me despierto empapado de sudor, soñando con aquella escena del motel. Es curioso, al principio, mi mente repetía la imagen erótica con precisión hiriente. Ahora, en cambio, el recuerdo aparece distorsionado, como si los rostros se difuminaran. Quizá mi conciencia está aprendiendo a protegerme de ese dolor. O tal vez simplemente me estoy enfriando, volviéndome indiferente como ese pedazo de roca que cargo. A veces me preocupa. Me pregunto si esa insensibilidad es un precio demasiado alto. Pero luego recuerdo la mirada de Adriana implorando mi atención, y siento que ni siquiera me duele. Solo me invade un silencio hueco. Un año atrás, hubiera matado por escucharla rogar que se quedara a mi lado.
Hubiera dado todo para recuperar su amor. Hoy, ni siquiera sé si deseo volver a amar. No sé si alguna vez fui realmente amado o si viví en una ilusión. Lo que sí tengo claro es que, por fin, comprendo el verdadero rostro de la traición. No es la imagen de dos cuerpos enredados, ni las mentiras que se dicen para cubrir las apariencias. Es la apatía, ese dejar de importarle al otro hasta el punto de que ni siquiera vale la pena un perdóname, honesto en su momento. Lo único que me mató fue esa indiferencia, no la infidelidad en sí. Sentirme borrado como hombre, como persona, desde el día en que ella decidió acostarse con otro sin molestarse en pensar que eso me arrancaría el alma. Ahora, han pasado ya varios meses desde el divorcio. Voy a trabajar, hago reparaciones, a veces cobro por instalar tuberías, aprendo algo de carpintería básica. Vivo sin grandes expectativas, sin lujos, pero con la frente en alto. ¿He sido capaz de cerrar completamente la herida? Tal vez no. Hay noches en que me miro en el espejo y me pregunto si volveré a ser el hombre que una vez fui. Sospecho que no. Aquel murió en la puerta de un motel cualquiera. Pero un nuevo yo, más duro y más consciente de su vulnerabilidad, camina por las calles sin agachar la cabeza. Dicen que la venganza puede ser un alivio temporal. Yo no lo sé. Me involucré en un proceso legal que tuvo su finalidad, exponer su engaño, dejarla enredada en burocracias que la desgastaran. Pero, al final, no obtuve placer de ello. Cuando el juez firmó la sentencia, ya todo me daba igual. La venganza no me devolvió mi fe. Eso tuve que reconstruirlo por mi cuenta, con el paso de los días, con cada decisión pequeña que tomaba para no rendirme. Cada golpe de martillo o vuelta de tuerca era un recordatorio de que estaba, de alguna forma, levantándome. ¿Y ella? No tengo noticias. Sé, por lo que comentan algunos conocidos, que perdió el trabajo por culpa del estrés, que el amante se desentendió, que se vio obligada a vender nuestra antigua casa. Supongo que la vida la llevó a otro camino. Tal vez lo merecía, tal vez no a estas alturas, ni siquiera me importa. Me bastó saber que, a raíz de nuestro divorcio, su mundo se tambaleó. Y sin embargo, no siento la victoria que un día anhelé. Hay un detalle que mantengo cerca, ese regalo que me di a mí mismo, la piedra oscura, sigue estando en mi bolsillo o en mi mano. A veces la aprieto con fuerza y pienso en lo que simboliza, un corazón que se endurece, que se olvida de creer en promesas vacías. Mi corazón se convirtió en un pedrusco que late por inercia, no por ilusión. Quizá es una tragedia, pero me ha permitido seguir adelante. Si me piden un consejo como hombre que pasó por esa experiencia, no lo tengo. No soy el indicado para dar lecciones. Solo sé que, cuando el amor se rompe, lo peor es la frialdad de quien no ve en ti más que un trasto viejo que ya no quiere conservar. La noche que la vi en brazos de Daniel fue un disparo directo a mi hombría, sí, pero lo que de verdad me aplastó fue comprobar cuánto le daba lo mismo su engaño. No creo que un matrimonio deba morir solo por aburrimiento. Pero tampoco creo que la vida sigue igual después de tanto desprecio. No me arrepiento de nada de lo que hice para exponerla. En su momento, sentí que era mi única arma. Sin embargo, las cicatrices siguen aquí, y no se borran con un litigio ganado. El tiempo, más que sanarlas, las adormece. Pero aún siento cosquilleos de rabia cuando recuerdo sus sonrisas falsas, su forma de mentir mirándome a los ojos, su habilidad para fingir amor. Me cuesta creer que alguna vez fui un hombre lleno de esperanza en la vida conyugal. Ahora mismo, estoy terminando de reparar el motor de una vieja camioneta, en un rato, volveré a mi apartamento para cenar algo simple. Me sentaré frente al televisor o tal vez simplemente me recostaré en el sillón, contemplando el techo. Y pensaré, he sobrevivido. A veces, ese pensamiento es suficiente para no sentirme completamente fracasado. Contemplo mi reflejo en el parabrisas, veo canas nuevas, ojeras profundas, un gesto que denota cansancio. Y, a la vez, noto un atisbo de determinación en mi mirada. Soy un hombre que no huye de lo que vivió, que carga con sus muertos interiores, pero sigue caminando. No sé qué vendrá en los próximos años. Dudo volver a confiar ciegamente en una mujer. Tal vez un día, cuando menos lo espere, aparezca alguien que me demuestre que no todas las historias terminan en traición. Pero si no ocurre, no me aferraré a ello. De algún modo, hay que aprender a respirar con el pecho abierto,
aunque sientas que te han arrancado parte de las costillas. Se vive con el hueco, porque el corazón, con el tiempo, se hace a la forma que queda. Esta es mi historia, contada como un informe, pero con la herida aún latente detrás de cada palabra. Quien la escuche quizás se compadezca o tal vez me juzgue por no haberla enfrentado con más fuerza, por no haber exigido explicaciones o haber peleado por mi matrimonio. Pero cada cual enfrenta sus infiernos como puede. Y yo solo pude hacerlo así, hundiéndome en silencio, recogiendo mis pedazos y luego levantándome con la rabia y la desesperanza convertidas en un puñado de papeles legales y una piedra oscura en el bolsillo. Terminó así, de la misma forma en que empezó, con un portazo silencioso. La diferencia es que, cuando salí de aquel motel donde me encontré por última vez con ella, ya no era el mismo hombre. Nadie sabrá con exactitud cuánto me costó sobrevivir a ese golpe. Pero aquí estoy, de pie, con mis verdades amargas en la mano. Al final, tal vez lo único que aprendí es que no se muere de infidelidad, pero se muere de indiferencia. Y que la venganza no cura, solo entretiene momentáneamente mientras uno recompone sus ruinas. Después, te quedas a solas con tu piedra y tu nombre. Y con eso, a veces, basta para seguir viviendo.